Hay un mandamiento maravilloso en el Nuevo Pacto que encontramos en Efesios 4:23, donde la palabra de Dios nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ya en otros estudios anteriores hemos visto la necesidad de la renovación de nuestro entendimiento, de permitirle al Espíritu que por medio de la sabiduría y de la inteligencia de Dios puedan ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Quiero invitarles para que veamos un tema importantísimo para nuestras vidas, y lo he llamado posicionando la mente en el Espíritu. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que una vez más nos brindas de acercarnos a ella en el espíritu de nuestra mente para poder entender tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Te doy gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro maestro, nuestro pedagogo, quien nos guía a toda la verdad, para que cada uno de nosotros pueda crecer en vida, paz, gozo y libertad en el Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Todos son bienvenidos al tema de hoy. Como les dije con anterioridad, el tema es posicionando la mente en el Espíritu. Y quiero invitarles a abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Y vamos a mirar el versículo 16. Dice la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El capítulo 8 es un capítulo hermosísimo porque en él se nos habla y se nos enseña mucho del Espíritu. Estoy hablando del Espíritu con mayúscula. Y encontramos en ese capítulo, al estudiarlo verso a verso, algunas cosas muy importantes respecto del Espíritu. Número 1, el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que nos habla allí de que hay una ley del Espíritu. Número 2, también se nos habla de un andar en el versículo 4. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En tercer lugar, el versículo 5 nos muestra un pensar en el Espíritu. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En cuarto lugar, hay una ocupación en el Espíritu, o una ocupación del Espíritu. Versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Número 5, en el verso 9 hay un vivir en el Espíritu. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En sexto lugar, en el versículo 11, encontramos un morar en el Espíritu. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora
en vosotros. Número 7. Se nos habla en el versículo 13 de un morir en el Espíritu. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. También encontramos en el versículo 14 una guía del Espíritu. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso es sumamente importante. Y también encontramos en el versículo 16 lo que comenzamos leyendo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios. Uno se pregunta, ¿para qué tanto espíritu en este capítulo? Y obviamente es para que tú y yo podamos entender la necesidad que tenemos de posicionar nuestra mente en el Espíritu. Todo esto implica, amados, que la posición del Espíritu con mayúscula está en mi mente. Y entonces uno hace una pregunta. ¿Por qué en muchas congregaciones locales hay tantos cultos de liberación, de reprensiones, de terapias, cursos de calidad de vida y de superación o de realización humana? Porque sencillamente en muchas congregaciones locales no se le está enseñando a la gente a posicionar su mente en el Espíritu, y mucho menos se les ha enseñado la necesidad que tienen de renovar el espíritu de su mente. Entonces nos encontramos con mentes en depresión, con mentes con soledad, mentes luchando con supuestos demonios, mentes con resentimientos, con penas, con amarguras, con iras, con recuerdos del pasado, con muchos dolores. Y uno se pregunta ¿por qué? Porque esas personas en las tarimas, cuando el predicador hace un llamado al frente para orar por ellas, por cualquiera de estas cosas que acabo de nombrarles, los hermanos se levantan cada 8 días o cada vez que los invitan al frente para que oren por ellos, para seguir su vida de la misma manera siempre. La respuesta, amados, es que la mayoría de los hijos de Dios no han entendido la necesidad de renovar el espíritu de su mente y de posicionar su mente en el Espíritu. Porque si la hubieran entendido, jamás tendrían necesidad de pasar al frente, ni de que oraran por ellos, ni de que les impusieran manos. Pues esos hijos de Dios serían lo que son en Cristo, verdaderamente libres. Preguntémonos, amados, ¿qué testimonio viene dándote el Espíritu Santo a tu espíritu desde que creíste en Cristo? ¿Te da testimonio el Espíritu de que eres un loco, de que estás atado, de que estás endemoniado, que necesitas urgentemente una liberación de espíritus malignos, de que estás perdido si no haces esto o aquello que te indican desde el púlpito, y muchas veces son mandamientos de hombres? Pues, amados, Pablo dice claramente que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si tú y yo tenemos esa certeza, con seguridad entonces ni estamos locos, ni estamos endemoniados, ni estamos atados, ni estamos chiflados, sino que verdaderamente somos hijos del Creador del universo. Uno preguntaría, ¿hijos locos o atados? ¿Hijos de Dios endemoniados? ¿Hijos de Dios perdidos dentro de la misma congregación?
pues entonces si están en esa condición, no son hijos. Porque usted sabe que Romanos 8:36 dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Léelo con toda seguridad y verás que ahí no dice más o menos libres, un ratico libre. Si no ayuna y no hace largas penitencias y oraciones, no es libre. 2 semanas libre y el resto una vez más atado. Perdido hoy y salvo mañana. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que tú y yo hemos sido libertados por el Hijo. Bueno, si es que hemos sido libertados por Él, entonces somos verdaderamente libres. Lo que implica que tú y yo, con nuestra mente renovada, disfrutamos de una plena libertad espiritual, humana, anímica, en todas las áreas sentimentales y emocionales y volitivas en nuestra vida, porque es Cristo quien nos ha hecho verdaderamente libres. Romanos 8:15, volviendo al libro de Romanos, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Subrayé la palabra temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Note que los hijos de Dios no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué es lo que soy y qué es lo que se ve muchas veces en la vida de muchos en las congregaciones locales? Puro temor. Desde el púlpito, los falsos predicadores modernos amenazan a los hijos de Dios con Satanás, diciéndole: cuídate porque está rondando tu casa. Satanás está metido en tu vida. Satanás quiere destruir tu hogar. Satanás se encuentra dentro de la capilla, y alguna vez uno en su ignorancia llegó a decir que el primero que llegaba a la reunión del culto era Satanás. Por supuesto que entonces casi nadie quería llegar de primero a la reunión, aunque el primero que llegaba siempre es el pastor. Alabado sea Dios. Amados, necesitamos que entendamos que hay hermanos llenos de temor de perder la salvación, temor al supuesto diablo de que lo puede posesionar, temor y más temor. Y eso lo aprovechan muy bien los predicadores para mantener a la iglesia amedrentada y para poderlos manipular fácilmente. ¿Pero qué nos ha dado Dios? Segunda de Timoteo 1:7 dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y en dónde está el poder? El poder está en nuestra mente. ¿En dónde está el amor? Está en nuestra mente. ¿En dónde está el dominio propio? Está en nuestra mente. Por tanto, ¿qué es lo que hemos recibido los hijos de Dios? Como dice el versículo, hemos recibido un espíritu de adopción. Somos hijos legítimos del Creador del universo. Y por medio de ese espíritu de adopción, tú y yo tenemos el derecho de clamar Abba, Padre, que significa papi, papito. Tú eres mi papá, porque eso es lo que Dios es para nosotros. Por supuesto que si tú no dices Abba, Padre, estás todavía en el espíritu de esclavitud. Pero el que ha recibido el espíritu de adopción puede hoy decir conmigo: Abba, Padre. Y es que, amados, cuando el espíritu con mayúscula toma su posición en nuestra mente,
o nuestra mente se posiciona en el espíritu. ¿Qué es lo que nos va a dar la mente? Romanos 8, versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué recibes tú? Y es importante que lo entendamos hoy, amados. Vida y paz. Y lo más interesante de todo es que antes de que mi mente se ocupara del espíritu, el espíritu ya se había ocupado primeramente de nuestra mente. Y si el espíritu está tan preocupado por nuestra mente, ¿en dónde debo yo posicionar mi mente todos los días? 24 horas, 7 a la semana. Obviamente en el espíritu. Sabemos por la palabra, y ya lo hemos visto en temas anteriores, que el Señor es el espíritu. Y que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Lo que equivale a decir, el que se une al Señor, una mente es con Él. Y ya en otros temas aprendimos que tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué puede haber en esa mente, amados, de Cristo, que es hoy nuestra mente? Vida y paz. Solamente puede haber vida y paz en nuestra mente cuando dentro de esa mente está el espíritu de fe que nos dice, creí, por lo cual también hablé. Y obviamente, como ya vimos también, la renovación de nuestro entendimiento es creer lo que Dios dice que yo soy, lo que yo tengo, lo que Él ha hecho por mí, y confesarlo con mis labios para gloria de su nombre. Y esa confesión hace que esto se vuelva una experiencia diaria en nuestras vidas. Creí, por lo cual también hablé. Y quiero invitarles a que hagamos un ejercicio. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién es el que anda conforme al Espíritu? El que ha posicionado su mente en el Espíritu, o tiene su mente controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí hay algo muy interesante. ¿En dónde está posicionada tu mente? Debe estar en Cristo Jesús, como ya dice el versículo. Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Debe estar siempre en Cristo Jesús. ¿Y qué no hay para los que tienen su mente puesta en el Espíritu? Y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. Y cuando no hay condenación, uno es completamente libre y declara diariamente, estoy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estoy ocupado de las cosas de arriba y no las de la tierra. Estoy sentado con Cristo en sinónimo de que tengo tranquilidad, confianza y gozo en mi espíritu. Por otro lado, ¿qué es la condenación? La condenación ya sabemos que es un mensaje de ley que viene a nuestra mente. Porque Romanos 3:20 dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que nos indica que la ley es un conocimiento, es un mensaje que nos llega. Y nos llega cada vez que andamos en la carne y no en el espíritu. Porque el ocuparnos de la carne es muerte, pero ocuparnos del espíritu es vida y es paz. Así que podríamos leer Romanos 8:1 parafraseándolo. Ahora pues, no hay ningún mensaje de ley ni de condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú posicionas tu mente en la carne, eso te da condenación.
Pero cuando tú la posicionas en el Espíritu, tienes seguridad de salvación, tienes paz, tienes gozo y disfrutas de la vida prometida por el Señor Jesucristo, de que tenemos vida, y no cualquier clase de vida, sino vida en abundancia. ¿Por qué? Y vamos a mirar algunas razones. Número 1, porque el sacrificio perfecto de Cristo canceló la deuda del pecado. Colosenses 2:14 dice la palabra del Señor: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, es decir, la ley, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, la deuda de tu pecado y el mío ha sido completamente pagada, saldada, cancelada. Número 2, porque con su muerte Cristo quitó de en medio el pecado. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, hablando de Cristo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Número 3, Romanos 8:3 nos dice que Cristo condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Número 4, Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Tú crees realmente en la obra perfecta de Cristo en la cruz? Amado, necesitas posicionar tu mente en el Espíritu, donde ya se le dio fin a la ley, donde ya quitaron del medio el pecado, donde no puede haber ninguna condenación para ti y para mí, porque el decreto o el acta de la ley ya se anuló para nosotros los que estamos en Cristo. Y yo hago una pregunta, amados pastores, amados líderes que enseñan la palabra: ¿por qué la gran mayoría de los predicadores cree que la salvación se pierde? Y viven advirtiendo diariamente, reunión tras reunión, a los hermanos de que se pueden perder hoy o mañana. La respuesta es sencilla: porque todos ellos tienen posicionada su mente en la carne. Y la carne, por supuesto, es una dimensión diferente al espíritu. La ley ya no puede hacer nada contra nosotros, porque Cristo ya la cumplió y ya le dio fin. En el espíritu no hay ley de condenación. La no condenación significa que tú estás libre, no solo de culpa de pecado, sino también del poder esclavizante del pecado. Pues dice la Escritura que el pecado no se enseñoreará más de ti. Por tanto, ni la ley ni la condenación. ¿Y sabes por qué? Porque la ley tiene un imposible, y quiero referirme brevemente a ese imposible. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La palabra imposible significa que había algo que la ley nunca podría hacer. ¿Y qué era? Que por causa de nuestra carne nunca podría justificarnos. Y es ahí donde la fuerza de la ley para nosotros se desvanece en Cristo. Es en este cuerpo mortal
en donde la ley tuvo una debilidad y un imposible. ¿Y cuál es? Que la ley está completamente incapacitada para concederle justicia al hombre pecador. Lo que hizo inservible a la ley fue el cuerpo de pecado, la carne, que fue incapaz y es incapaz de guardar la ley. ¿Y qué es la carne? Somos nosotros mismos, sin la seguridad que nos da el Espíritu con mayúscula, del Espíritu de Dios, que debe hoy darte a ti y a mí testimonio veraz de que tú y yo somos hijos de Dios. Por culpa de nuestra ley jamás pudo agradarle a Dios ni justificarnos delante de Él. Tu cuerpo en carne se debilitó y le dio fuerza a la ley, haciéndola imposible para la perfecta obediencia a esa santa ley de Dios. Y es aquí entonces donde comprendemos que lo que la ley no pudo hacer, sí lo logró Dios en Cristo. ¿Qué hizo Dios? Envió a Cristo en semejanza de carne de pecado. ¿Y qué le hizo al pecado? Lo condenó en su carne, con su muerte en la cruz, en la carne de Cristo, que nunca pecó, porque aunque Cristo vivió en la carne, todo su peregrinar fue sin pecado. Y en ese cuerpo y en esa carne de Cristo en la cruz, ¿qué le hizo Dios a la carne tuya? La condenó juntamente con la muerte de su Hijo. Amada iglesia, amados hermanos, amigos, nuestro pecado y nuestra carne fueron condenados en la carne de Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu, lo cual implica la necesidad del mandamiento de posicionar nuestra mente en el Espíritu de manera práctica, de manera real, diariamente en nuestras vidas. Oremos. Señor, qué maravillosa es tu palabra. Qué completa, hermosa, radical y absoluta ha sido tu obra del consumado es de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Hoy, amado Padre Celestial, estamos libres de pecado, libres de condenación, libres del poder de la carne en nuestras vidas. Y hemos sido facultados por el Espíritu Santo de manera sobrenatural para andar, vivir, movernos, pensar, posicionarnos en el Espíritu. Pues el Espíritu tuyo es el que nos da vida. Y no cualquier clase de vida, sino vida abundante, vida plena. Pues la misma Escritura nos afirma que en ti estamos completos, sin que nos falte cosa alguna. Oro por mis hermanos para que ellos entiendan este misterio y puedan creer lo que escuchan a través de ti mismo, querido Espíritu Santo, por medio de la palabra. Pues obviamente es la palabra la que cumple la función de renovar nuestro entendimiento. Y cuando la creemos y cuando la confesamos, nuestra mente está posicionándose en el Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias, mis amados. Muchas bendiciones para todos. Y por supuesto, si el Señor lo permite y estamos con vida todavía y salud, nos veremos en el siguiente tema. Muchas bendiciones para todos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.